dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bueno, hoy voy a estar comentando algunos puntos de alguien que tiene experiencia, de alguien que es maduro, y sobre todo si es un ministro, un pastor. Ahora, ¿por qué voy a hacer este comentario? Porque muchas veces no hay muchos resultados, no hay fruto en su ministerio. Esto es porque no conocen lo que es la flexibilidad, la ley de la flexibilidad. Esto no significa que solapemos o dejemos que la gente haga lo que quiera en el pecado y todo esto. Simple y sencillamente ser sabios, ser astutos. ¿En qué aspecto? En conocer los lenguajes del nivel de cada persona, su nivel espiritual. De hecho, en el capítulo 3, el apóstol Pablo le habló a los de Corintio, decía que unos eran niños. Dice: yo les quisiera dar un alimento sólido, pero les tengo que dar leche. Él tenía esa capacidad de discernir el nivel espiritual, si eran bebés, si eran niños, si eran jóvenes, si eran adultos espirituales. Y con esa capacidad, él tenía la habilidad de actuar en base a su capacidad. Les hablaba en su lenguaje. ¿Esto por qué tenemos que conocerlo? Porque si nosotros no sabemos hablar del lenguaje, del nivel de cada congregante, nosotros no vamos a tener mayor número. Como le vuelvo a repetir, esto no significa que nosotros le permitamos al niño espiritual que haga lo que quiera. No, simple y sencillamente hablarle al lenguaje. Ahora, el apóstol Pablo era tan sabio. Dice: me hago judío como con los judíos. Sabía hablar el lenguaje hebraico, la cultura hebrea. Con los que están sin ley, como si yo sabía hablar ese lenguaje. Aunque él tenía su identidad propia como ministro. Y si usted estudia la vida del apóstol Pablo, él estuvo en todo su mundo conocido. Él fue misionero a todos lugares. Él hablaba varios idiomas, pero el idioma más importante era el lenguaje del nivel espiritual de cada persona. Entonces, a veces no es que le des, como que dicen por ahí, le estoy dando su lado. No, le estás dando más bien en su lenguaje y le tienes que hablar en su lenguaje. Ahora, ¿por qué? Una es para ganar uno, pero otra es para hacer crecer a los demás. Nosotros no le podemos dar un alimento sólido a alguien que en realidad tenemos que darle leche espiritual. ¿Qué significa leche espiritual? Lo básico, ¿qué es la salvación? ¿Qué es el arrepentimiento? Los primeros rudimentos, como lo habla la carta a los hebreos. ¿Qué es ser salvo? ¿Cómo arrepentirse? ¿Cómo perdonar? Entonces, ese es el nivel que se le debe dar a alguien que viene a las plantas del Señor los primeros años, el primer año, más bien, no los años, el primer año. Y si nosotros hablamos un lenguaje, cada que nosotros queramos subirlo a otro nivel, si está en el nivel 3, vamos a ilustrarlo así, y tú lo quieres subir al 4, tienes que hablar el mismo lenguaje que él. ¿Qué es hablar el mismo lenguaje? Que él te entienda a ti y tú lo entiendas a él. Así como si hablaras con un niño, si él te entiende y tú lo entiendes, cuando él te entiende, ahora sí tú le empiezas a introducir otro lenguaje. Como decimos cuando los niños, más vocabulario,
más vocabulario espiritual. ¿Y a qué lo vamos a llevar aquí cuando le hablamos así? Cuando le damos más vocabulario espiritual y él lo asimila. Una es que él va creciendo. Dos es que él tiene ya más capacidad. Tres, que él va a tomar mayores promesas. Cuatro, que su lenguaje, ¿verdad?, va siendo transformado en un lenguaje más maduro. Entonces el apóstol Pablo dice para ganar mayor número. En otras palabras, para que él no desperdiciara mucho tiempo. ¿Sabe por qué desperdiciamos mucho tiempo con el mismo congregante y lo vemos igual o peor? Porque no hablamos el mismo lenguaje, no entendemos el camino de palabras para llegar a su mente y tocar su parte inmadura. Cuando tenemos el mismo lenguaje que alguien, tocamos su parte inmadura, lo hacemos entender que está inmaduro en esa parte y él lo asimila, lo entiende. Y cuando tocamos su parte inmadura, ahora sí, él puede estar calificado para dejar esa parte inmadura y crecer otro poquito más. Por eso hay muchos problemas en el ministerio, porque no entendemos el lenguaje de cada congregante. Es más, a veces nos atrevemos a dar el mismo mensaje para todos por igual, pero así no debe de ser, porque si le damos un alimento sólido a un bebé, lo vamos a dañar, lo vamos a lastimar y se va a ir de la congregación. Se va a ir confundido o hasta se va a ir al mundo y va a ser más difícil que él regrese a un lugar a estudiar la palabra de Dios. Entonces el punto aquí es que una persona madura sabe el lenguaje de cada etapa espiritual. Muchas veces nos queremos sentir los espíritus, no, es que yo les hablo directo. Sí, hay que hablar directo. Sí es bueno hablarles directo, yo no estoy en contra de eso, pero en su lenguaje, en su nivel. Porque si yo le hablo directo, en mi lenguaje, en mi nivel, ignorando su nivel y su lenguaje, yo voy a fracasar en que yo lleve el mensaje correctamente y no voy a lograr nada para el reino de Dios. No sé si me estoy explicando. Ese es el punto aquí. Por eso a veces tenemos, es como por ejemplo cuando somos ministros y toda la familia está ahí. Ellos conocen nuestro lenguaje del mundo, pero no nos conocen nuestro lenguaje en Dios. Entonces tenemos una ventaja, conocemos su lenguaje en el mundo y tenemos que entender su lenguaje y poco a poco meterlos al lenguaje de Dios. Porque hay muchos temas desconocidos para ellos. Muchos temas. A lo mejor conocen el tema del dolor, porque vienen llenos de dolor. Conocen el tema del pecado, porque viene uno lleno de pecado. Pero no conocen el tema de la santidad. No conocen el tema del sacrificio. No conocen el tema del, por ejemplo, vamos a decirlo así, cómo renunciar a las cosas. Es más, no conocen el tema hasta financiero, porque para ellos vienen su lenguaje de las finanzas. A lo mejor si estamos en este país ese es otro, de robarse uno a otro, o de por qué voy a trabajar para... No conocen ese lenguaje, pero cuando van conociendo este lenguaje, lo tenemos que hacer a su capacidad y a su nivel. Ahora, si hay diferentes tipos de congregantes y no queremos meter una bomba a hacer una destrucción de creyentes, entonces dividirlos y ahora sí, darles lo que son los principios de la palabra de Dios. Es como la escuela, los de primero a primero, los de segundo a segundo, y hasta que tú pases el examen, tú pasas para allá, si no, mientras no. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ver resultados. Si usted se da cuenta, hay congregaciones muy grandes y usted va por un mensaje de bebé, por un mensaje de bebé. Pero si esa congregación quiere ser poderosa, tiene que tener una escuela bíblica para que haya ministros. No haya creyentes nada más, sino de ahí haya discípulos. Y después de discípulos, ministros. Y después ya en el ministerio, líderes. Y lo mismo que se hizo con ellos lo hagan con otros.
Entonces, ¿cuál es el asunto de aquí del apóstol Pablo? Del apóstol Pablo, que les hablaba en su lenguaje. Al judío como judío. Al que no es judío como si él no fuera judío. Al que estaba sin ley como él si estuviera sin ley. ¿Cuál era el punto de contacto? Que les hablaba en su mismo lenguaje. El punto de contacto para llegar a alguien es el camino de palabras en su nivel, en su lenguaje, y así va a haber resultados. Porque si hablan el lenguaje y tú le hablas en un lenguaje a alguien espiritual, él, si es en su nivel, él te va a contestar, te va a dar una respuesta. Pero si tú le hablas en un lenguaje que él no entiende, él no va a responder, y si no va a responder, no lo vas a poder guiar a que siga tus pisadas. Ese es el punto en este asunto. Por eso unos tienen éxito para predicar el Evangelio y otros no. El Evangelio es poder de Dios, pero ¿por qué no hay éxito? Porque no se da en el lenguaje que se requiere, que se necesita. Entonces, seamos como el apóstol Pablo, tengamos esa habilidad y madurez de la flexibilidad. Shalom a todos.